Gracias, ¿verdad?, por esas presentaciones y el tema de planificación. Desde siempre, siempre ha sido una constante en mi vida, como lo decía el doctor Ricardo y como lo apreciaba María Claudia. Eh, el tema de la planificación se volvió cuando estudié arquitectura. El, tenía como siempre el tema de cómo servirle a las demás personas, cómo ayudar al prójimo. Y siempre, o sea, cuando uno estudia arquitectura encuentra que hay diferentes áreas. Hay diseño, hay construcción, hay restauración y hay un área de planificación. Y en mi carrera pues pudimos ver 10 semestres de planificación y veía cómo desde ahí podía uno comenzar a trabajar no solo desde la individualidad con la persona y la familia, sino desde esa de cómo estructurar ciudades, de cómo hacer una planificación adecuada para el territorio y la sociedad. Luego hice la especialización y ahí con un grupo de docentes maravillosos, el doctor Carlos González, que fue siempre mi tutor en el tema de planificación, encuentra uno que había inspiración, había pasión por servir y desde ahí se comenzó a hacer todo este trabajo y comenzamos a trasegar por este mundo de la planificación. ¿Qué es planear? Es predeterminar, seguir un curso de acción, visualizar, soñar, escribir el, el deseo de realizar durante los próximos días, meses y años algo. Yo creo que eso es parte del ejercicio. Como decía el doctor Ricardo en el tema de la estudio de la palabra, eh, ¿cómo llegar? Yo tenía siempre inquietudes, si bien me había formado en la parte técnica, en el escudriñar la palabra trataba de buscar ese ejercicio y encuentra uno maravillosamente una respuesta en la palabra, desde la A hasta la Z, desde la Aleph a la Tav, definitivamente todo escrito por el Señor con una inspiración enorme, con una enseñanza enorme, de la cual verdad que espero que al finalizar esta clase, esta sencilla clase, podamos verdad reflexionar en la palabra está todo. Y es cómo buscarla, cómo escudriñarla, cómo apasionarnos por eso para buscar esos temas que nos ayuden a transformar sociedad. Y encuentra uno desde la creación misma, cuando le arranca uno desde el Génesis, de que en 6 días hace el Señor toda su creación. Y recuerden ustedes que el Señor nos habla de que un día para Él son 1000 años. Entonces dice uno, ¿cuánto tiempo dedicó el Señor a planificar toda su creación? Esa magnificencia, esa cuestión infinita, o sea, todo el tiempo que le demandó al Señor hacer toda esta creación. Entonces dice uno, ese proceso de planificación hasta el más mínimo detalle, uno coge el, el animal más chiquitito, ¿sí?, un protozoario, algún elemento así muy básico y encuentra uno que hay una ingeniería de lo último, o sea, tan compleja que el ser humano con todos los avances tecnológicos, la ciencia, no ha podido imitarlo. Y faltarán muchos años. Creo que es imposible lograr hacer eso. Y sobre todo en esa complejidad, cada criatura, cada elemento de la estructura de la creación está diciendo que fue planificado perfectamente. Y encuentra uno de esos relatos preciosos, como desde ese momento el Señor llega y planea cuando crea al hombre y lo crea no por un tema de azar, no fue una cuestión fortuita. Nos hizo nada más ni nada menos que a imagen y semejanza suya y nos pone una tarea. O sea, cuando nos mete en el jardín del Edén, había toda una cosmovisión de cuál era nuestro papel. Y el Señor era todo para nosotros y teníamos esa relación directa con Él. Y pues ustedes conocen la palabra y pues nos equivocamos y simplemente pasamos a otro estadio donde nos tocó trasegar en un momento complicado de comenzar a rebuscarnos, o sea, de comenzar a trabajar por nosotros mismos para sustentarnos. Y el Señor, aún así, con toda nuestra situación, comienza a tener todo ese soporte en nuestras vidas. Viene un proceso muy complejo, que es la historia de Noé, que le llegó ya al Señor al grado sumo de la maldad que había en la tierra.
de los hombres, de todas las cosas aberrantes que se estaban cometiendo, y el Señor tomó una determinación: raer de sobre la faz de la tierra esta creación. Pero solo deja a Noé y su familia, él, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. O sea, hasta subliminar el mensaje, dejó parejas. No había poligamia, no había nada así, dejó parejas perfectas. O sea, seguía él expresándonos su creación. Entonces, y viene todo este proceso, se destruye toda la creación, tal vuelve y la rehace completamente. Le permitió a Noé, bajo una planificación perfecta. Los planos del arca fueron entregados por el Señor. Le entregó todo el diseño de cómo hacerla, de cómo guardar y qué tipo de especies deberían estar ahí guardadas. Hasta el alimento, hasta lo más mínimo lo planificó. Todo el tiempo que duraban sin pérdida alguna le permitió a Noé salir con bien de este proceso para llegar a ocupar la tierra. Y es todo un proceso, todo perfectamente planificado. Viene después, en ese trasegar la creación, le dice el Señor con un mandato perfecto, preciso, o sea, multiplíquense, o sea, en la tierra es para ustedes, y le entrega un mandato que había entregado al principio de mayordomía para sojuzgar y soberanear sobre su creación como administradores, no como dueños. Esto es prestado. Y desde ahí comenzamos todos a trabajar perfectamente en este ejercicio de cómo hacer el trabajo. Viene después un acto de rebeldía del ser humano en ese orgullo y vanagloria, en un evento que todos conocemos, el tema de la Torre de Babel. Los hombres llegan y dicen fácilmente: vamos a construir una torre y vamos a llegar hasta el cielo y tal, para hacerse famosos. O sea, comenzaron ellos con esa vanagloria a decir: vamos a imitar al Señor. Entonces, el Señor, todos conocemos la palabra, decir, Él decide, o sea, ya el hombre en un solo territorio, ya, de hecho, una cosa fantástica en ese episodio de la palabra, que habla de que por primera vez cita que crea una ciudad, y en el medio de la ciudad una torre. Era lo que estaban construyendo. El Señor bajó a mirar qué estaban haciendo. O sea, estaban haciendo un ejercicio de planificación perfectamente. Ya el ser humano venía trabajando, y por primera vez estamos hablando de los inicios de la humanidad, hablando del concepto de ciudad, del concepto de planificación, del concepto de la construcción de un edificio en altura. Es más, tiene un momento de esas lucidez que, pues, lo que permite el Señor en su creación, de que el hombre ya pase de la construcción en piedra a hacer ladrillos de argamasa y coserlos. Permite moldear, y comienza con eso a un proceso infinito de creatividad a partir de la construcción. Y por eso se atreven a hacer este tipo de torre. Y ahí el Señor llega y confunde las lenguas y permite que por identidad del lenguaje se fueran organizando y se dispersan, porque ahí viene la dispersión, para ocupar toda la tierra. Entonces, todo ese conocimiento a ocupar toda la tierra, entonces había eso. ¿Por qué también el Señor toma esa decisión? Porque cuando hay esa vanagloria, estaban ellos elevando ese edificio, y también para hacerse dioses. O sea, siempre esa inclinación del hombre a buscarse dioses ajenos cuando tiene al Señor en su corazón. O sea, hay algo que, y siempre riñe, el hombre siempre ha querido tratar de hacer lo suyo, y lo estamos viendo. O sea, veía cosas absurdas como aquí en pleno siglo XXI, el alcalde de Cali hace 2, 3 días me decía nuestro gran amigo Ramiro, que el alcalde está consagrando a Cali a Changó. Entonces dice uno, esa inclinación al mal, ese Yetzer Hará que se habla de los judíos, dice uno, no puede ser, pero bueno, esa es la condición humana y tenemos que seguir. Pero el ejercicio de planificación sigue ahí, en ese proceso. Luego tomamos a Abraham, y todo ese proceso, cuando el Señor le habla y le promete, o sea, que de él haría una gran nación. Entonces, él no tenía ni su esposa ya en avanzada edad, él también. Entonces decía, pero ¿a qué horas voy a tener eso? Y el Señor se lo promete, y él cree y da ese paso, y le dice que mirara la arena o las estrellas del cielo, que así de numerosa sería
ese pueblo que nacería de él, y le promete una tierra. Y se lo saca con su padre desde Ur de los Caldeos, desde Irak, y lo conduce a Canaán. O sea, es todo un proceso, y todo ese recorrido no fue, mire a ver cómo llega, no, todo planeado por el Señor, todo guiado por el Señor, y había todo un manejo en el tema de geografía, de agricultura, todos los conocimientos para que esta población fuera paso a paso ir creyendo y ir creciendo. Luego viene un episodio ya de el- Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob está con sus hijos, conocen todos a José, a José, que es vendido. Y hay un evento extraordinario. Pero recordemos una cosa, o sea, antes Abraham, cuando me devuelvo un poquitico, el Señor le había dicho que su pueblo estaría 400 años, estaría por fuera, estaría en unas condiciones fuera de su territorio, y le había prometido eso, y eso era para cumplirse. El Señor se lo advirtió y tomaron nota, y todo se cumplió al pie de la letra. Después lo vamos a mirar con detalle. El tema de Joseph, lo venden como un esclavo a los egipcios, es llevado a Egipto. En Egipto ustedes conocen sus vicisitudes, todo lo que le pasó con Potifar, luego va a la cárcel, y ahí el, en esa relación que tenía Joseph con el Señor, esos sueños que le permitía al Señor interpretar, y era un visionario. O sea, desde muy temprana edad él tenía esas visiones que el Señor le daba, y entonces ahí uno comienza a ver que todo no es nada, ni que por el esfuerzo que uno haga uno va a tener sus cosas. Es el Señor que desde siempre, con un corazón dispuesto, va a tocar personas, transformar personas para que impacten el mundo, y así lo hizo con Joseph. Lo usa grandemente para hacer una transformación completa de lo que era de la preservación y protección de su pueblo. Y vamos a ver ahorita la importancia de esto. Joseph llega en un momento crítico a Egipto, interpreta unos sueños del faraón. El faraón lo coloca como el segundo hombre de importancia en Egipto, la nación más poderosa del mundo, conocido en ese entonces. Y ahí, en esa interpretación de los sueños revelada por el Eterno, encuentra él que definitivamente el Señor no solo le reveló eso, sino que cuando le dan el mandato, el Señor lo instruye, que es una de las cosas, pues no lo vemos en la palabra, pero los rabinos establecen que el Señor lo instruye y lo equipa en todo. O sea, no había nada al azar, le dice cómo debe hacerlo, cómo debe hacer la preservación, qué infraestructuras debería desarrollar, dónde está recogiendo la cosecha, qué porcentaje de cosecha, por cuánto tiempo hacerlo, y hacer todo ese tema y comunicarlo a las comunidades de que venían estos tiempos, que había que trabajar arduamente porque venían 7 años después muy complejos, algo así parecido a lo que estamos hoy viviendo en el mundo entero. Y ahí Joseph llega, y esa hambruna que se genera en ese entonces llega y afecta a su padre, a Jacob, y a sus hermanos que estaban en Canaán. Entonces ellos buscan, se enteran de que hay alimento en Egipto, y viajan hasta Egipto. Y el alimento no es suficiente. Joseph el, presenta ante sus hermanos después de todo lo que conocemos, y hace subir a su familia. Eran 70 personas, que era el pueblo de Israel, eran los descendientes de Jacob. Israel estaban ahí en Egipto. Y en los documentos que les he mandado, que van a tener ustedes acceso, van a encontrar ustedes que el Señor prepara como ese entorno para que Egipto sea como ese lugar de cuidado del pueblo de Israel por un tiempo. Después vienen otras cosas en las cuales caen en esclavitud, porque el, la sucesión de reyes, estamos hablando de que estuvieron allá 430 años en Egipto. Entonces, en todo ese tiempo, dice uno, o sea, el Señor estuvo ahí, pero llega a tal nivel de lo que decíamos ahorita de la inclinación al mal, o sea, de buscar dioses, de asimilarse, de buscar otras cosas, la comodidad de esas zonas de confort,
que a veces la gente llegaba y se sentía hasta cómoda estando en esos momentos de esclavitud, como se revela en varias partes de la palabra, de cómo le reclamaron después a Moisés cuando los sacó, porque querían estar allá viendo, o sea, comiendo pan, pero viendo comer carne. Eran de las cosas absurdas, pero esa era la realidad. Pero eso es, entonces encontramos que todo el proceso cuando José se revela a sus hermanos, les manifiesta que no teman porque él entendió que era un propósito de Dios que él estuviese allá para estar ocupando ese cargo en ese momento preciso y dar cuidado a su familia, cuidado al pueblo de Israel. Arrancan 70 y ustedes ven, en la palabra dicen salieron 3 millones de personas, solo contando los hombres. Entonces dice uno, ahí había un propósito eterno, con vicisitudes y todo, pero había un propósito del Señor ahí, todo perfectamente planificado. Luego viene la historia de Moisés, que en ese momento, cuando habla de la salida de los 3 millones, encontramos después de todo ese tiempo de esclavitud, el Señor le llegó las voces de reclamo de su pueblo y se acordó de ellos. Y ya había preparado todo perfectamente planificado con Moisés. Su nacimiento, recuerden ustedes que su nacimiento entró en una época compleja. El faraón de ese entonces, viendo que se multiplicaban los hijos de Israel, ordena a las parteras que den muerte a los varones. Y los padres de Moisés tienen su hijo, lo cuidan y lo entregan en una canasta y lo adopta la hija del faraón. Dice todo perfectamente planificado. Se cría en una casa con todos los conocimientos y ese conocimiento que adquiere Moisés era para prepararlo para un tiempo preciso. En el momento en que el Señor le indicara cuando lo saca de su tierra, huyendo porque había matado a un egipcio, lo lleva el Señor a prepararlo 40 años también en las tierras donde Yetro, donde se casa con su esposa, y donde ahí tiene un encuentro como pastor. Un pastor está día y noche con sus ovejas, tiene todo el tiempo para pensar, todo el tiempo, y se le revela al Señor a través de una zarza y le muestra que debe él ir a rescatar. Y hacen todos conocemos el episodio y lo saca con portentos, con todas las cosas más magníficas que la historia de la humanidad ha conocido. ¿Cómo lo saca? De ahí todo perfectamente planificado. De hecho, las 10 plagas, cuando ustedes miran, eran de las cosas, cómo desafía el Señor la naturaleza, su creación, para lograr en esos tiempos, a pedido de Moisés en ese tiempo, llegan todas estas serie de cosas y sobre todo un elemento súper clave. El Señor ya todo lo tenía planeado, decía, los egipcios idolatraban absolutamente todo, el agua, las cosechas, la luna, el sol, todo, y le mostró con 10 plagas todo lo que el Señor podía darle ese vuelco de que toda la soberanía de la creación estaban en las manos del Eterno. Entonces creo que ahí se encaja en lo que tenemos. ¿A quién servimos? Definitivamente al ser más increíble, a quien nos creó definitivamente es el ser más, o sea, que dice uno, qué tristeza mucha gente que se pierde de conocer de esto. Y nosotros, en estos tiempos, qué tristeza que nosotros no seamos capaces de activar la presencia y los milagros y los portentos que hizo el Señor en esa época. Entonces creo que aquí es el gran aprendizaje. De todos estos procesos hay que leerlo y escudriñarlo, porque ahí está el secreto. Cuando ustedes leen todo el proceso que ha vivido el pueblo de Israel, leen sus escritos y todo, es un pueblo que nunca perdió su identidad. Es un pueblo que pasaran todos los reyes que fueran, todos los imperios que fueran, nunca, o sea, con todas las dificultades, siempre tuvieron a su Dios, a su Elohim de presente. Nunca se apartaron de él. Sus costumbres, todos, que fueran las costumbres que Yeshua, Jesús, practicó. Él no se inventó absolutamente nada. Él
como hijo del Eterno definitivamente llega y hace la presencia, porque era planificado el momento en el cual debería venir Jesús a la tierra, de hacer ese sacrificio por nosotros y de entregar a 12 judíos, entregarle un mandato para que llevaran su palabra a los confines de la tierra. Y hoy tenemos esa palabra hoy de la que estamos hablando en este curso, la estamos viendo viva, porque gracias a esos 12, ellos lograron, o sea, de estar convencidos con esa pasión enorme, pudieron transmitirnos definitivamente todo esto hasta lo que conocemos. Entonces quería darles este preámbulo con respecto al tema de que la Biblia nos permite entender toda esa gran riqueza de lo que tenemos como en todas las áreas, definitivamente. Yo en el área de planeación aquí me gozo de ver tantas cosas maravillosas que hizo el Señor. Ahorita voy a pasar ya a la presentación de lo que es el modelo, lo que es planificación del desarrollo integral en el territorio, y al finalizamos con la propuesta que hicimos con el Partido Colombia Justa Libres, desde que éramos el Movimiento Significativo de Ciudadanos Libres, que el Señor nos había revelado cómo estar plasmando todo lo de su palabra, cómo convertirlo en una propuesta que sea aterrizada en todas las dimensiones del desarrollo de un territorio. Entonces ya venimos a eso. Voy a compartir pantalla. ¿Sí la ven ahí, claro? Sí. Aló, aló. Sí. Sí, tienes que ponerla en pantalla completa. Ok. ¿Listo? Entonces, arrancamos con planificación. Es la mediación entre el presente y el futuro. Ejercicio analítico y función mediante la cual la dirección define unos objetivos que responden a necesidades básicas en un determinado momento, en un contexto específico, por sí mismo o con la ayuda eventual de agentes externos. Concerta grupos de interés y evalúa recursos con que se cuenta y determina un sentido de prioridades. Es un ejercicio, como lo hablamos ahora en la lectura de la palabra, de cómo ese presente y ese futuro, cuando el Señor llega y tiene en sus manos todo el propósito, Él ha hecho una planeación de absolutamente todo, hasta el regreso de Yeshua para su gobierno eterno. Todo absolutamente está planificado. No se sale nada de su contexto. Igual nosotros acá en la tierra, en lo que nos corresponde, tenemos que comenzar a mirar. Hoy tenemos una realidad y tenemos que mirar todos los elementos que nos permitan transformarla. Saber la causalidad, por qué llegamos a esas circunstancias y cómo alterarla, transformarla y volverla una bendición. Tenemos que el Estado como tal le corresponde promover el desarrollo integral, garantizar los derechos humanos y fortalecer la democracia participativa y pluralista. El Estado le corresponde en su tarea. Ya varios de nuestros tutores que me han antecedido han hablado de estos diferentes tópicos y cómo el Estado mismo, o sea, tiene que garantizar poder darle cumplimiento a la tarea que le compete, tanto constitucional como legalmente, garantizar esos derechos a las poblaciones y poder lograr que la gente tenga bienestar. Tenemos el desarrollo, se constituye, o sea, tenemos que mirarlo desde varias ópticas, desde la sostenibilidad, que yo creo que para nosotros como creyentes debe ser una cosa principal, prioritaria, que es a partir de la creación del Señor, de ese territorio que el Señor nos entregó con unos valores, unos atributos, cómo nosotros comenzar a hablar de utilizarlo, pero garantizando que no acabemos recursos y garanticemos recursos sostenibles para otras futuras generaciones, que estemos en esos ciclos. Y aquí me retrotraigo un poco para hablar de un poco de la palabra cuando el Señor
hizo la creación en 6 días y al séptimo día descansó. Encontramos que el Señor nos pide que el séptimo día sea día de descanso. Igual encontramos el Shemitah, que llamamos que es el tiempo de cada 7 años la tierra debe descansar. Cada 50 años hay un jubileo. Y nosotros perdimos todo ese concepto y estamos hablando de que el cambio climático es una de las grandes amenazas que hoy se presentan en el mundo. Y cuando hacemos análisis encontramos es que jamás fuimos responsables con el manejo del tema del recurso suelo. Entonces el tema de la sostenibilidad juega un papel clave. El tema de la inclusión. Nosotros tenemos diferentes grupos étnicos, tenemos diferentes culturas, razas, creencias, y para todos, sin excepción, en un territorio debemos planificar. Debemos comenzar a trabajar con esas visiones así integrales. El tema de multidimensional y sistémico, contemplar relaciones, interacciones, interdependencias, articulaciones armónicas, o sea, todo tiene una correlación con todo. Lo que yo haga en salud me va a afectar el tema de educación, lo que haga en educación me va a afectar en temas de desarrollo, en temas de economía. Entonces, todo está perfectamente ligado. El territorio comprende elementos, una base físico-geográfica de las actividades humanas, entonces hablamos de territorios, el suelo, todas las montañas, todo lo que nosotros tenemos acá y todo el tema de esa base, interacción entre la población y la parte física, suelo y sociedad. O sea, tenemos territorio y sociedad. Las dos cosas es lo que tenemos que planificar en cada una de las cosas. Nosotros tenemos acá 2 marcos regulatorios, Ley 152 del año 94, la Ley del Plan de Desarrollo, que a propósito ahora en todo el territorio nacional están en proceso de aprobación por parte de los consejos municipales de las propuestas de plan de desarrollo que se presentaron por parte de los alcaldes electos, los gobernadores electos. Ahí se está haciendo un ejercicio que debe cumplir con todos esos requisitos. Y el tema de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997, que si bien se inició en el año 97 y comenzamos los primeros planes, arrancaron más o menos entre el 98 y el año 2001. Y hoy se han vencido los periodos de largo plazo y ya casi todos los planes del país, estamos hablando de casi 900 planes que habían que reformularse en el país. Y encontramos una coyuntura perfecta de poder armonizar plan de desarrollo, lo social, lo económico, con lo físico-territorial, lo que tiene que ver con lo ambiental y toda la organización del territorio en materia física. Ahí hay un elemento súper clave. El tema de la concepción del modelo de desarrollo, desde su integralidad. Tenemos que mirar varios aspectos. El tema poblacional. ¿Te recuerdan que en el 2018 se finalizó y se entregó las cifras del censo? Que todo el mundo en todas las regiones pegaron el grito en el cielo porque dicen que no corresponden las cifras. Se hizo un ejercicio técnico, tal, y esas son las cifras que nos están dando y con base en esa información se tiene que hacer la modelación. Bogotá se pensaba que tenía 8.150.000, resultó con 7 millones, casi 300.000 habitantes. La proyección de esa cantidad de personas es cuánto suelo demandan, cuántos recursos de bienes y servicios ambientales demandan, cuánto agua consumen, cuánto agua están haciendo como efluentes, el tema de la demanda de energía eléctrica, cada uno de los elementos, la población es supremamente clave para tener en cuenta en los procesos de desarrollo, sus composiciones como grupos por edades, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas madres, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos adultos mayores, cuántos están en estados de hacer habitabilidad de calle, cuántos están en pobreza. Son elementos supremamente delicados, claves y sustantivos para poder hablar de planificación. El tema sociocultural, esa población tiene unos comportamientos, están asentados en ciertos sitios, entonces aquí Colombia tiene una gran riqueza en sus regiones, tenemos 5 identificadas como regiones naturales y son bastante particulares.
cultura de la costa atlántica con la cultura de la costa pacífica hay una diferencia enorme. La cultura andina con la cultura llanera o la cultura amazónica. Entonces ahí tenemos, son elementos socioculturales que nos deben permitir que con base en esas condiciones se esté hablando de planificación. El tema político administrativo es el tema de la organización del territorio, de cómo gobernar territorios, qué tipo de autoridades tenemos, cómo ejercerlo en el territorio, cómo administrar los recursos, cómo administrar todo lo que el Señor nos ha entregado, territorio y sociedad, cómo generar reglas de juego para que podamos avanzar, crecer y tener bienestar. Buscar que se cumplan con los derechos humanos, con todos los elementos que le permitan a una persona salir adelante. El tema del ambiente natural es el territorio que, como hablamos ahora en tema de sostenibilidad, el territorio que nos ha entregado el Señor y el que estamos ocupando. ¿Qué recursos están disponibles? ¿Cuáles son las zonas que debemos proteger? ¿Cuáles zonas podemos aprovechar? ¿Cómo las debemos aprovechar? El tema es cómo reglamentar ese tipo de usos del suelo, es comenzar a buscar que ese recurso natural tiene un propósito. ¿Por qué lo preservo? ¿Por qué lo cuido? ¿Cómo me sirve eso para mi desarrollo? Entonces, si yo acabara los páramos, simplemente estoy acabando con las reservas de agua. Y si acabo las reservas de agua, los asentamientos urbanos que tengo ahí al lado simplemente no tendrían viabilidad porque sin agua una población no subsistiría. Entonces son elementos que tienen que verse de manera integrada. El ambiente construido es los territorios que nosotros hemos usado para hacer las vías, los hospitales, las escuelas, las viviendas, cada uno de estos elementos. Y recuerden ustedes una gran discusión que tenemos acá en Bogotá y la sabana de Bogotá. Bogotá creció en los últimos 10 años, más o menos, estamos hablando que creció alrededor de 1000 hectáreas. La sabana de Bogotá, no hay posibilidades de suelo que permita la solución de vivienda, especialmente de todos los estratos, porque no es exclusivo de vivienda de interés social. Eso permitió que por costos la gente se fuera a vivir a otros territorios en la sabana de Bogotá. Y la sabana de Bogotá, hablando de 25 municipios, crecieron 16.000 hectáreas. Entonces hay una desproporción enorme ocupando unos suelos altamente ricos para la producción de alimentos. Entonces este tema del ambiente construido también tenemos que mirar dónde debe estar asentada la sociedad, cuáles son las particularidades de ese territorio y cómo lograr que pueda haber un desarrollo. El tema económico son todas esas actividades económicas que nos permiten la generación de riqueza en el territorio. Desde las actividades primarias, el tema de la explotación agrícola, pecuaria, el tema minero con todas las reservas que tiene por las malas prácticas de explotaciones que se hacen. Pero en fin, es una actividad que genera de una u otra forma riqueza. El tema de hidrocarburos, cada uno de estos elementos nos permite. El tema de la transformación de bienes primarios para generar valores agregados. Entonces, y lo último, el tema de los servicios ya de las oficinas, del tema de las multinacionales, o sea, tener una serie de elementos que generan riqueza en el territorio. Entonces, Bogotá, por ejemplo, está generando alrededor del 25% del Producto Interno Bruto de Colombia. Bogotá con la región, la RAPE, región central, región administrativa de planificación especial, la constituyen Boyacá, Meta, Cundinamarca, Bogotá y por último se agregó el Huila, están generando alrededor del 45% del Producto Interno Bruto. En este territorio pequeño estamos generando casi el 50% de la riqueza que produce el país. Entonces, esto tiene que ver con todo, o sea, no puede planearse un solo sector sin poder estar hablando de la interacción con los demás sectores. El tema de las características del proceso de gestión está orientado a resultados, es democrático y participativo, corresponde a competencias que se le han asignado a las instituciones, es articulado, focalizado, estratégico, viable y sustentable. Esta palabra sustentable tiene que estar muy presente en nuestras decisiones. Tiene que haber una planeación, una ejecución, un seguimiento y evaluación, porque desafortunadamente a veces se nos olvida. Hacemos un excelente documento de planeación, pero se olvida que en la ejecución, por ejemplo,
se tengan en cuenta algunas variables de estos y las condiciones que está haciendo el comportamiento poblacional, los flujos migratorios, el tema de los desplazamientos, el tema de la violencia que ha vivido el país. Entonces, si no hacemos un seguimiento de evaluación, pues simplemente el modelo escrito se nos quedó en papel, no nos permite una aplicación correcta. Hicimos una evaluación para Bogotá del decreto 190, que ese es del año 94. Ese decreto es el plan de ordenamiento de Bogotá. Ese decreto, el cumplimiento a la fecha, ahora que se está hablando de cambiar el nuevo plan, hacerle un nuevo plan de ordenamiento a Bogotá, solo se cumplió el 35%. O sea, es inaplicable porque muchas dinámicas, lo que se proyectó en esa época a lo que es hoy, se rompieron todos y no hubo ese seguimiento correcto para que esto funcionara adecuadamente. Partimos de que la planificación tiene que pasar por unos momentos, un diagnóstico, que es las condiciones en que tenemos el territorio. Yo creo que cada uno, los que nos están escuchando en las diferentes regiones, de una u otra forma, cada uno tiene una percepción de lo que está sucediendo en su entorno inmediato, en la vereda, en el barrio, en su localidad, en el tema en su municipio, en la región. Y esas particularidades, unos con problemas económicos, con una alta actividad económica dependiente del campo, pero con un campo fracasado, y sobre todo en estas circunstancias de COVID-19, encontramos que el sector campesino está haciendo un reclamo válido a la nación para que se le apoye. Ellos no están pidiendo regalado nada, pero sí tendríamos que entrar a ver cómo comenzar a planificar. Y encontramos un territorio productivo, pero igual también con unos desórdenes de 40 millones de hectáreas que tenemos productivas en el país. Del orden del 25% están hoy en producción. De esas, más o menos 10% tienen un conflicto grande del uso de la tierra y el resto lo tenemos con una subutilización enorme, sobre todo con ganado extensivo. Entonces, ganadería extensiva que es bastante depredadora. Tenemos que comenzar a replantear todo eso y los diagnósticos nos dan exactamente qué población tenemos, en qué condiciones tenemos la población, cómo está el territorio, cómo están servicios públicos, en materia de salud, en materia de educación. Cada uno de los elementos son vitales para poder hablar de una planificación correcta. Eso nos lleva y nos da como una fotografía de la situación actual. Y luego con base en eso comenzamos a analizar ese tema de ¿a quién le compete qué? ¿Quiénes son los diferentes actores que hacen parte de todo este ejercicio de planificación? Por un lado el Estado, por otro lado el sector privado, por otro lado la sociedad, y entre todos no se puede excluir a ninguno, entre todos tenemos que construir este modelo. Con base en esas competencias generar unos direccionamientos estratégicos con tareas precisas para poder llegar a lograr que una situación futura, ese desarrollo deseado y posible. El posible lo coloco desde la perspectiva del financiamiento, porque a veces soñamos con unas cosas bastante robustas, pero que financieramente no son viables. Entonces tenemos que manejar esa dosis de poder llegar a manejar adecuadamente la racionalidad con el tema y los recursos disponibles con ese sueño que tenemos de territorio. Y más adelante les muestro el de nuestro trabajo de Bogotá. Colócame aquí el reloj. Ahí está. Estoy apenas, estamos a 1 hora. El tema, la planificación igualmente nos implica poder tener varias perspectivas, el tema de grupos étnicos, el tema de género. El género, desde nuestra cosmovisión, tenemos que lucharlo. El trabajo que hasta ha sido valientemente que están haciendo valientemente nuestros representantes nuestro representante a la Cámara y nuestro senador, es eso, tratar de defender esa creación, o sea, hombre y mujer y punto, no inventarnos más vainas y con base en eso poder llegar a hacer unas planificaciones acordes. Ahora hay una discusión grandotota en Bogotá que se quiere sacar un pocotón de dinero para la población LGBTIQ, no sé qué, o sea, ahí tiene un pocotón, tiene creo el abecedario completo al lado.
que contra esas cosas debemos luchar, porque no hacen parte del diseño perfecto que el Señor entregó. El tema de la superación de la pobreza, tenemos cada día esta situación del COVID-19 nos está acentuando aún más el tema de miseria y pobreza, y tenemos que ser capaces y ser creativos como partido, como creyentes, definitivamente de trabajar conjuntamente para poder sacarlas, solucionar. Lo que decía el doctor Ricardo, esta cosa que se ha criticado tanto de la posible ayuda del gobierno nacional a Bianca, pero nadie se pone a pensar cuántos colombianos, en caso de una quiebra absoluta de esa empresa, cuántos colombianos quedan sin trabajo, sin sustento. ¿Quién va a proveer ese trabajo para ellos? Entonces, desde el partido, desde nosotros como grupo, tenemos que ser capaces de construir las alternativas. Recuerden ustedes lo que hablaba de la fundamentación en la palabra. El Señor está ahí presente. Nosotros tenemos que acudir a Él en cada momento para pedir su instrucción, su guía. Si logramos que el Señor nos, o sea, si tenemos un corazón dispuesto, con un corazón sano, les aseguro que el Señor nos va a bendecir con esas revelaciones de lo alto para hacer las transformaciones que requieren. ¿Quién era José? José era simplemente un pastor. Y miren lo que vino a hacer. Fue capaz de salvar no solo a su pueblo Israel, sino a Egipto entero, y el Medio Oriente prácticamente lo sostuvo con su tema, con ese diseño que el Señor le entregó. Y cuando encontramos a Daniel, cuando encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego, a cada uno de esos, Nehemías, todos, o sea, son cosas que el Señor coloca y da las herramientas y la instrumentación completa para lograrlo. Tenemos que tener, sí, juiciosos, una capacitación básica, pero recuerden que el Señor se goza definitivamente de un corazón dispuesto para hacer transformaciones. Entonces creo que ahí hay muchas cosas por hacer. Este tema de reintegración, el derecho a los ciudadanos que tenemos a una vida digna y en paz, con todo este conflicto que tenemos, con un proceso de paz que nos lo metieron pues, de manera forzada, con irregularidades que tanto nos duele, pero tenemos que seguir nosotros persistiendo en que definitivamente debe haber una forma de lograr la paz en este país con justicia, ¿sí? Que nos permita que como colombianos podamos reconstruir la nación y salir adelante. El tema de las víctimas, tenemos un rosario de víctimas tirados, a los cuales se han conformado con darles unos pesos. El gobierno del presidente Duque ha estado haciendo con la persona que ha estado a cargo montando un proyecto interesantísimo, pero es un proyecto focalizado, son 150 municipios, 160 municipios, los PDEs, los planes de desarrollo. Bueno, ahorita me escapa la siglita. Y en esos planes definitivamente está logrando hacer cosas desde lo micro. O sea, que sí, cuando hay voluntad, cuando hay rectitud, cuando definitivamente hay una visión, se puede hacer transformación. Y estamos hablando de cosas de casi caseríos en suelos rurales, en 160 sitios del país, y creo que eso debe ser uno de los alicientes, decir que si tenemos un corazón dispuesto, si tenemos los gobernantes correctos, si tenemos los administradores correctos, y si verdaderamente doblando nuestras rodillas delante del Eterno, vamos a poder tener todas las diferentes elementos para poder transformar nuestra nación. El tema de la planeación participativa. Este es un tema supremamente delicado. Acá la participación, yo creo que más de uno de ustedes lo han experimentado en sus pueblos, en sus municipios, en sus territorios, que los invitan simplemente para que asistan, no los dejan ni opinar, no les permiten ni construir. Entonces simplemente llegan y firman una lista de asistencia, y con eso el Estado ha estado presentando como que esa es la expresión de la participación ciudadana. Y creo que ahí tenemos que cambiar. Nosotros como ICES
creo que tenemos esa gran tarea de formar a miles y miles, millones de colombianos y de latinoamericanos con las herramientas y la destreza necesaria para poder interpretar, entender sus territorios, sus momentos, poder construir sus diagnósticos y poder atreverse a plantear fórmulas de solución. Y que estos elementos, el otro trabajo que nos corresponde en el Congreso, es poder llegar a tener toda la fundamentación jurídica con el aval legal para que permita que se hagan verdaderos procesos participativos. Poder lograr de tal manera empoderar a la gente que de manera propositiva lo haga, porque vamos a encontrar gente que se atraviesa para hacer daño. Y en muchas regiones este tema de las consultas previas se volvió una mafia de ciertos varones en diferentes regiones para atravesarse en proyectos y simplemente van es por dinero. Y eso no está bien. Por eso, de las cosas que tenemos que luchar con la participación es el tema de evitar la corrupción. Nosotros se nos pierden 50 billones anuales. La reforma tributaria estamos hablando de algo así como 11, 12 billones. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de recuperar esos dineros, porque metemos a la cárcel, les damos un paseo por la cárcel con tristeza, o sea que las decisiones del Estado se les da un paseo a estos personajes que han saqueado al país y simplemente no regresan el dinero. Y en la palabra recuerden ustedes que hay una instrucción precisa. O sea, la persona que robó tiene que devolver lo que robó y añadir un porcentaje porque es una sanción. Aquí no ha habido sanción y nosotros no estamos recuperando el dinero y estamos siempre hablando de reformas tributarias para poder llegar, o sea, sacar más y más dinero del contribuyente para poder suplir esto, para que se lo sigan robando. No, tenemos que cambiar definitivamente esto y la participación ciudadana tiene que comenzar a jugar un papel vital. Y esto de la participación ciudadana en la construcción de los planes, en el seguimiento y evaluación de los planes, en constituirse en veedores de la gestión pública. Si nosotros no logramos ser veedores, definitivamente perdimos todo el tiempo o sea, dejamos que los corruptos sigan haciendo de las suyas. Los principios generadores de los planes de desarrollo: autonomía, ordenación de competencias, articulación. Tenemos una coordinación. La coordinación, que todos los sectores se dialoguen, que toda la sociedad se dialogue. La consistencia, que definitivamente con base en ese diagnóstico y con base en ese futuro deseado, con los recursos disponibles y con el marco legal respectivo, podamos hacer esa concordancia. El tema de la continuidad, desafortunadamente cada vez que entra un gobierno está cambiando reglas de juego porque no hemos sido capaces de trascender de planes de gobierno a planes de Estado, mirar más a largo plazo con proyecciones. Ahora lo vamos a mirar en nuestra propuesta. Sustentabilidad ambiental, lo que decía, un requisito sine qua non, el tema de la participación y el tema de la prioridad del gasto público social es un mandato. O sea, definitivamente tratar de que las personas que están en condiciones de vulnerabilidad por miseria y por pobreza, tenemos que tratar de instrumentarla, equiparlas para que superen su condición. Nosotros como grupo, como partido, encontramos que unas diferencias enormes de ese estado asistencialista a ese estado como el Señor nos manda: quien no trabaja no come. Entonces aquí debemos comenzar a equipar, a educar, instrumentar. O sea, el país tiene que comenzar a hacer una reingeniería completa para poder llegar a ponerse en plena producción. Tenemos el mejor suelo del mundo, tenemos una condición de trópico excepcional, tenemos casi 3.200 kilómetros de costas, tenemos casi la mitad de nuestro territorio en mar continental, océano Atlántico Pacífico, una riqueza de especies exuberante, que lo que escuchamos en noticias es que vino de la China o de fulano de tal, se están robando la riqueza nuestra. No puede ser, tenemos que cambiar eso. Y es con conocimiento. El tema de la eficiencia, viabilidad y coherencia son elementos fundamentales en el tema de la planificación. Esa eficiencia, que todo el aparato estatal, que todos los que estén trabajando en ese proceso
logremos en los tiempos y con los recursos disponibles las tareas que se encomendaron. La viabilidad definitivamente que podamos tener en el tiempo, lograr los diferentes elementos, que poder tener el saber qué proyecto, o sea, quien va a construir una torre no hace los cálculos primero para no quedar en vergüenza, lo dice la palabra. Decimos acá, nosotros tenemos que ser capaces de poder planear, y en la planeación está la planeación financiera, la planeación técnica, la planeación jurídica, cada uno de los elementos están ahí. Y si eso nos da, podemos iniciar procesos. Si no nos da, desafortunadamente eso es lo que hemos vivido en el país, tenemos obras inconclusas tiradas por doquier, acueductos sin agua, alcantarillados sin tener los vertederos ahí, plantas de tratamiento inoficiales, o sea, hemos perdido y botado, pero dineros en cantidades. Y el tema de la coherencia, o sea, para qué tipo de territorio y sociedad estamos trabajando, cómo estamos planeando. O sea, tenemos que ser capaces y con una visión grande que sea fácil de alcanzar. ¿Qué horas tienes? 17. Bueno, yo creo que las principales características, bueno, estos documentos los van a tener ustedes. Yo quiero pasar con todo esto que les he hablado de la fundamentación de la palabra y lo que ha sido este ejercicio de planificación con esta pequeños slides que he presentado. Ustedes van a tenerlos en sus manos para que los lean con detenimiento. La idea, ahorita paso, es hacer la presentación del modelo que nosotros desarrollamos para Bogotá, tomando todos estos elementos, desde la fundamentación bíblica, toda la fundamentación técnica, lo que nos da el marco legal, la experiencia, todo con un equipo de trabajo, y cómo estamos soñando una Bogotá. Y esa es la invitación, seamos capaces de siempre acudir siempre a la palabra como primero. Desde ahí para buscar esa inspiración para poder llegar a hacer todo ese ejercicio que nos compete. Entonces, perdón, aquí hago cambio. Que tú procedimentalmente es que siempre veía que había un descanso, no sé, si quieren preguntas de esto o al final, ¿cómo quieren? Claudita. No te escucho, no te... Dime. Ya, no, que en el tema procedimentalmente siempre veía que tenían como por periodos y yo seguí de largo, entonces no sé. No, yo sé que estás súper emocionado, además nos tienes a todos reenganchados con la clase. No, lo que podemos hacer es, si quieres, podemos hacer una pausa de unos 10 minutos, son las 5:20. Si tú quieres, hasta las 5:30 abrimos el chat para que las personas puedan hacerte preguntas o comentarios. Si quieres, tú lo vas manejando allí desde tu pantalla y retomamos 5:30 para la segunda parte ya con el plan de Bogotá, ¿te parece? Vale, perfecto. Listo, entonces vamos a abrir a partir de este momento el chat para que todos puedan hacer comentarios y preguntas a nuestro tutor del día de hoy, el doctor Diego Catán. Mientras la gente empieza a escribirnos en el chat, Dieguito, perdón, doctor Diego, yo quisiera que tú nos pudieras contextualizar o que nos pudieras hacer algunos comentarios sobre la importancia de que nosotros en este momento del ejercicio de planeación territorial participemos como ciudadanos en esos ejercicios de planeación comunitaria, en los consejos locales de planificación, en los consejos donde se van a definir los temas para los próximos años en el desarrollo de los territorios, pero además también donde se empiezan a definir líneas donde se va a amarrar el presupuesto durante un tiempo considerable. ¿Sí? Porque es que a veces no alcanzamos a dimensionar la importancia de participar en los ejercicios de planeación y de introducir en esa planeación territorial precisamente lineamientos, modelos de pensamiento, posturas muy radicales sobre muchos temas de educación, de familia, de diversidad, etcétera, etcétera,
donde necesitamos participar. Perfecto. Sí, el tema definitivamente, ya se nos quemó una etapa que es la etapa del plan de desarrollo. Esta etapa de plan de desarrollo involucra varios estadios. Una, lo que tenía que ver con la participación ciudadana. En cada uno de los territorios los alcaldes montaron dos operativos. Un operativo inicial que fue visitar las diferentes localidades, en el caso de Bogotá, y las diferentes veredas y barrios en los municipios, con la finalidad de poder construir un diagnóstico. Y lo que él decía inicialmente, qué tristeza que simplemente ya venían con un prediagnóstico ya previamente elaborado y simplemente citaron a la gente, la hicieron firmar y se fueron, y creo que ahí es donde tenemos que comenzar a pelear. Y ya entre las preguntas estaba viendo acá a Juan Carlos Carranza, que está puntualmente haciendo un elemento súper clave con respecto a ese tema, que es la participación de los consejos territoriales de planeación. La ley 152 del 94 definitivamente le da un estadio, simplemente una vaina simplemente de figuración nomás. No es vinculante el concepto que de un consejo territorial de planeación. Lo vivimos en Bogotá en el periodo pasado con el proceso de aprobación del consejo territorial, con del plan de ordenamiento territorial. El consejo territorial conformado por sectores, o sea, diferentes sectores de la sociedad. Estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, las juntas de acciones comunales, las universidades, la academia, los gremios, todos se pronunciaron y dijeron no al POT. Y con una argumentación que no se llevó a debate, simplemente se tomó el concepto y simplemente se presentó al Consejo y no se hicieron las adecuaciones, y eso se vuelve como irrespetuoso. Entonces creo que las discusiones hay que darlas, y lo que está planteando aquí Juan Carlos desde el Congreso, definitivamente habría que entrar a revisar los alcances de la ley 152 y lo que replica en la ley 388 con respecto a que el Consejo Territorial de Planeación, primero, sea una instancia reconocida y que esté permanentemente en el territorio. El único consejo que está vivo es el Consejo Nacional de Planeación, con recurso propio, con oficina propia, que los da el gobierno nacional. En los demás territorios, aquí la alcaldía de Bogotá les presta una oficina y punto. En los otros municipios no existe. Entonces creo que ahí tenemos un tema que hay que entrar a regular. Y lo otro es las cualidades, la capacitación que debe tener este recurso humano, que es un poco lo que desde ICES podemos hacer una labor enorme de poder equipar a todos los nuestros, para que estemos presentes en cada uno, en representación de los diferentes sectores de la sociedad civil, y que con criterio, con responsabilidad, con respeto, presentemos toda nuestra argumentación para ayudar a construir un territorio, ayudar a mejorar las condiciones sociales y económicas de un territorio. Entonces creo que ahí hay una importancia enorme. Y eso en el tema de, la que hablaba del tema de planeación en materia del plan de desarrollo, ya ahora están en discusión en el Consejo Municipal. Y en el Consejo Municipal, por las condiciones de pandemia, pues no veo uno porque siempre hay una norma que establece que se tiene que hacer un cabildo abierto. Entonces no es posible el tema del cabildo abierto ahora, por la logística, porque esto nos cogió a todos no preparados. Entonces, pero creo que ya el país tiene que entrarse a optimizar en términos tecnológicos para que la ciudadanía desde su lugar, desde su hogar, pueda participar de manera efectiva, transparente, en unos procesos que permitan la construcción de un plan de desarrollo. Ahora viene el plan de ordenamiento territorial. Los que están en el chat de Colombia, de Colombia Justa Libre no, porque está bloqueado, pero el de Cundinamarca sí les he estado enviando reuniones de discusiones. Ahora están construyendo diagnóstico. Pero entonces vuelvo e insisto, construyendo diagnóstico no fue, se hizo el tema por redes sociales, y las redes sociales pues limitan más la participación del ciudadano a pie.
La administración distrital presentó su propuesta en el tema ambiental, que fue esta semana. Yo me metí lo que pude, leyeron una de mis inquietudes, pero si acaso leyeron 20 de casi 500 personas que querían participar, entonces dice uno, esto no permite construir, y fue muy corto el espacio. Entonces, pero el momento está, yo creo que habría que hablar con nuestro concejal en Bogotá para que se mejoraran esas condiciones por parte de la administración distrital, y en el caso de nuestros municipios donde tengamos representatividad, tocar las puertas para que las administraciones abran esos espacios de participación y que podamos construir propositivamente esas propuestas de plan de desarrollo. Son esos dos elementos fundamentales, plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial. Luego vendrán el tema de la construcción de políticas públicas, ya ese tema de construcción de políticas públicas. Entonces, recordemos que dependiendo de el gusto de cada alcalde, va a inventarse o va a tratar de posicionar una. Por ejemplo, acá el tema LGBTI es una cosa que es una agenda bastante fuerte y nos la van a meter por todo lado. Entonces creo que ahí tenemos que estar preparados para saber cómo defender nuestros derechos. No somos mayorías y tenemos que ser capaces y muy inteligentemente de poder proponer para que estas no nos vengan a poner aplanadoras simplemente a dedo desde la administración, pero desde la perspectiva siempre constructiva, no quedarnos en la queja, sino ser propositivos. El tema de familia de nosotros es bastante rico, fundamentado, que ese podría ser el elemento con el cual podemos controvertir cualquier decisión que quiera hablar esta administración. En el caso de Bogotá, en el caso de Cali, el que tienen esos sesgos. Entonces habría que entrar como a mirar cómo comenzamos a construir propositivamente el tema. Entonces creo que ahí está el tema. Alguien me preguntaba acá por más veedores de la nación. También en el chat les había colocado, puse toda la reglamentación de cómo constituirse como veedores, todo. No necesitan ser de Marte ni de nada, son ciudadanos que le apasiona su territorio, que le duele su territorio. Y la idea es que desde ICES podamos estar equipando y podamos organizar unos cursos de capacitación para veedores, podría ser una de las iniciativas, y comenzar a equipar gente para que estemos haciéndole seguimiento a cada cosa. Por ejemplo, ahora todo el mundo por redes sociales está que se robaron la plata, que los tapabocas entonces a 46.000 pesos y tal. Entonces dice uno, listo, ¿y dónde estamos como sociedad, como grupos, haciéndole veeduría a eso? Entonces, para saber dónde, qué puertas tocar, bajo qué argumentos jurídicamente, cómo pedir una información y ya, y constituirlo y meterlo en redes sociales. Estaba mirando un personaje, acá en Cundinamarca se volvió el veedor, entonces el veedor entonces abrió su página web, tiene Facebook, Instagram y tiene Twitter, y con eso ha reventado todo el mundo. Entonces pues, tiene una particularidad, su hermano es un procurador, entonces ellos manejan la información jurídica tal muy al detalle y consigue la información de primera mano, y desde el procurador entonces consigue la información de fiscalía y han podido sentar precedentes muy fuertes. Entonces el tema es, nosotros tenemos que ser capaces de imitar esos elementos y poder llegar nosotros a constituirnos de nuevos veedores en cada territorio, cada vereda, cada barrio. El tema de llegar a las juntas de acción comunal, a los comités de juventud, a cada espacio que se nos brinde, tenemos que estar preparados, equipados para poder postularnos con la tranquilidad de que cumplimos con absolutamente todos los requisitos, hacer todo el apalancamiento como partido, como grupo, para lograr que se nos abran esos espacios y podamos estar ahí presentes, ahí incidiendo en la transformación de nuestros territorios y nuestra sociedad. Leo más. El tema de los objetivos de desarrollo sostenibles. Eso es un tema que las naciones, Colombia se comprometió, de aquel 2030 tenemos que poner nuestra cuota, y cuando siempre yo he insistido en el tema de la sostenibilidad, tiene que ver con todos esos elementos, esos 17 elementos claves de los objetivos de desarrollo sostenibles, cada uno de ellos, bueno, en cada territorio en lo que le corresponde, que hay unos que no tienen mar,
Pero entonces, en esencia, todos sin excepción deben estarle apuntando al cumplimiento de esto. Desde nuestra perspectiva, no lo que nos digan por ahí arriba, sino desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento. El tema de la sostenibilidad para nosotros debe ser innato. Somos mayordomos, somos los administradores del recurso que el Señor nos ha entregado y tenemos que reconocerlo, conocerlo al detalle, saber sus particularidades y poder opinar. Y eso en los planes de desarrollo deben estar incluidos. El plan de ordenamiento territorial debe estar cumpliendo con todos estos preceptos y cada política en lo que le corresponda debe darle cumplimiento al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que ahí le más vedores, Políticas públicas y articulación con los planes de desarrollo. El tema de políticas públicas y articulación con los planes de desarrollo, como decía ahora, las políticas públicas ya es un modelo preconcebido, cada uno de los mandatarios a nivel territorial, seccional. Vamos a encontrar que cada cual tiene una agenda y él va a proponer, de acuerdo a la estructura del análisis que ha hecho, tratar de posicionar un tema y a través de política posiciona un tema, le da jerarquía, lo llega y le da soporte. Con base en esa decisión, le permite, la instrumenta con recursos, con estrategias, con programas, con acciones, con proyectos y con metas precisas. Y lo coloca de tal manera que si lo hace bien y lo posiciona en el territorio con una amplia participación, téngalo por seguro que políticas de esas perdurarán, llegue quien llegue, pero depende de cómo se estructure. Pero siempre están orientadas desde el plan de desarrollo, nada sale por arbur. Debe estar todo concatenado desde el plan de desarrollo. El plan de desarrollo te da la concepción integral del modelo en esos 4 años. Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo supremamente clave de articular, de ver qué se está planeando ahora. Estos documentos que van a entregarnos ahora en el territorio, en los 1.112 municipios del país, en los 32 departamentos, tenemos que leerlos con detenimiento. ¿Qué tareas pusieron para que nosotros podamos con inteligencia poder hacer seguimiento? Y hacerlo por afinidad. Los abogados, los agrónomos, los contadores y aún la persona del común de los temas que les conciernen en las diferentes materias, el tema de víctima, el tema de desplazamiento, el tema de reinserción, el tema de tierras, cada uno de esos elementos son supremamente clave y van a quedar escritos en esos planes de desarrollo que se vuelven norma y ley para lo que queda de o sea, para 4 años, hasta que el próximo gobierno saque su plan y ya derogue este plan que quedaría vigente. Entonces, es importantísimo que todos con estos elementos de planeación podamos entender como elementos básicos. Esto es simplemente brochazo. Creo que más adelante tendremos una oportunidad de poder hablar más en detalle y ya muy particular sobre planeación administrativa, sobre planeación económica, sobre planeación social, cada uno desde nuestras cosmovisiones. Entonces creo que ahí es supremamente clave. Presupuesto municipal en su gran mayoría se presenta globalizados y es una dificultad, sí. Desafortunadamente el tema... Desafortunadamente ese tema es, digámoslo, hacia carta blanca. Definitivamente, de los 1.112 municipios tenemos casi 978 municipios en categoría sexta. Eso quiere decir que estamos hablando con municipios de menos de 30.000 habitantes. Son municipios con presupuestos cercanos a los 20.000 millones, hay municipios de 3.000 millones, 5.000 millones. Un municipio de esos, con ese recurso, ¿qué hace con eso? Entonces el tema de no comprometerse con presupuestos es también las velocidades con que se hace un plan de desarrollo y la falta de técnica con que se hace un plan de desarrollo. Ellos, quien detalle queda obligado, entonces por eso lo hacen así ambiguo, lo hacen amplio, para poder llegar después en los decretos de liquidación, poder hacer los ajustes que corresponden. Entonces cogen la masa del rubro X en materia social, en materia económica, comenzar a tomar las decisiones ya muy puntuales y eso es una falencia grandota que yo creo que revisando el tema de participación con los consejos territoriales de planeación de la ley 152
deberíamos estar haciendo una revisión completa de los tiempos para formulación y aprobación de los planes de ordenamiento. Eso es muy importante porque los equipos técnicos con que se debe trabajar. Una administración está arrancando cuando, recuerden ustedes que salió ni siquiera una ley de la República que obligue a un empalme, ¿no? O sea, es una vaina, una directiva que mandaron el gobierno nacional y la Procuraduría y Contraloría y montaron toda una película de eso. Pero ustedes escucharon que muchos alcaldes se fueron y se robaron hasta los computadores. Se llevaron hasta el baño, a propósito, por ahí me enteré. Entonces dice uno, se llevan toda la memoria de una institución. Eso no puede ser, no puede suceder. Y llega una administración, entonces arranca ahí sí, de cero, a dotarse de equipos, a tratar de rehacer información. Imaginen la preocupación en materia hacendaria, el tema presupuestario en un computador que se lo lleven. Y cómo arranca una Secretaría de Hacienda, una tesorería municipal para rehacer el tema de catastros, el tema de pagos de prediales, todo lo que se viene, toda la complejidad que tiene, es muy complejo llegar a mirar ese tema. Entonces, creo que ahí hay un papel, tenemos que comenzar a hacer las modificaciones que correspondan para poder lograr transformaciones y desde la base legal. Sin eso, simplemente va a ser un saludo a la bandera, no más.